Light es un joven que impone respeto por el alto nivel de sus capacidades intelectuales. Durante el primer capítulo se comporta de manera tranquila, aunque con cierto grado de frialdad ante su entorno, pues se le ve muy serio, reservado e introspectivo la mayor parte del tiempo. Light escucha las noticias y estas están llenas de sucesos violentos, por lo que reflexiona sobre la maldad que hay en el mundo. Se detiene a pensar que ese tipo de eventos adversos suceden constantemente, por lo que siente impotencia al no poder hacer nada para detener los crímenes. No obstante, al parecer no siente una profunda empatía hacia las víctimas, sino que simplemente le enerva el desorden en el mundo. Quiero decir, es completamente normal que los sucesos trágicos que le pasan a personas desconocidas no depriman a Light, ya que la mente de una persona normal siente empatía hacia la tragedia de otros seres humanos, aun si estos son completos desconocidos, pero sin llegar al punto de deprimirse por cada tragedia de la que uno se entera. Sin embargo, desde este punto de la serie, Light tenía su mente bastante fijada en los crímenes que suceden en la sociedad, y a pesar de eso, jamás esbozó la más mínima señal de empatía hacia las víctimas. Y de una vez te adelanto que en los 37 capítulos de la serie, jamás Light se detiene a pensar en el dolor de las personas que son afectadas por las atroces acciones de los criminales. Solo cuando renunció a la propiedad de la Death Note y perdió sus recuerdos, mostró algo de empatía. Pero bueno, de eso hablaremos más tarde. En fin, volvamos al capítulo 1. Light se encuentra con la Death Note y lee las instrucciones, las cuales indican que las personas cuyos nombres sean escritos en el cuaderno perecerán. Light se siente intrigado por el cuaderno, pero se muestra escéptico ante este. Se dice a sí mismo que es algo absurdo, además de feo. Entonces vuelve a dejar la libreta donde la encontró, pero después la curiosidad le gana y se lleva la Death Note. Se siente loco por el mero hecho de querer poner a prueba el cuaderno, pues Light siempre fue una persona racional y consideraba que lo que ofrecía la Death Note era algo ridículo e inverosímil. Más tarde, estando solo en su cuarto, sigue leyendo las instrucciones y reflexiona a quién va a apuntar en la Death Note. Aunque claro, sigue dudando de la veracidad del artefacto que encontró, pero se plantea que él técnicamente se convertiría en un asesino si anota a alguien y efectivamente muere. Entonces se pone a ver las noticias y se entera de que un criminal llamado Kurou Otoharada ha tomado como rehenes a unos niños y maestros en una guardería. Y bueno, como ya todos sabemos, Light lo anota en la Death Note y espera a ver qué pasa. Sin embargo, Light no parece realmente preocupado por los rehenes, sino que simplemente muestra curiosidad por saber qué sucederá luego de apuntar el nombre del criminal. Light hizo todo por curiosidad. Sí. Los resultados de la Death Note tardan poco más de 40 segundos en darse a conocer durante el reportaje en vivo, por lo que Light experimenta una microdecepción al no ver resultados, por lo que procede a tratar de apagar la tele. O sea, realmente no se preocupó por la situación de los rehenes, quienes eran personas inocentes e indefensas. No se detuvo a ver qué sucedería con ellos. Simplemente con tranquilidad procedió a apagar la televisión. Pero de pronto se da a conocer que el criminal ha fallecido colapsando repentinamente. Light queda impresionado y trata de hallarle una explicación lógica al asunto, diciéndose a sí mismo que tal vez fue una coincidencia. Llega a la conclusión de que lo mejor es hacer un segundo intento, anotando el nombre de otro criminal para que los resultados sean evidentes de manera inmediata. Considera asesinar a un bully de su salón, pero lo descarta porque no quiere asesinar a gente conocida para no generar sospechas. Entonces más tarde apunta el nombre del motociclista Takuo Shibuimaru, quien dijo su nombre en voz alta intentando ligarse a una mujer. Después trató de abusarla en plena calle con ayuda de sus demás amigos. Sí, una escena bastante perturbadora, pero bueno, Light observaba con fría pasividad aquel acontecimiento.
En ningún momento da indicios de preocuparse por la integridad de aquella mujer, sino que tiene interés en intervenir porque Shibuimaru es el candidato perfecto para probar por segunda vez la Death Note. Light se queda impresionado al comprobar la veracidad y efectividad de la Death Note. Después Light muestra algo de arrepentimiento por haber acabado con 2 vidas humanas. Se cuestiona quién es él para juzgar. Pero esos pensamientos fueron efímeros, rápidamente desaparecieron, y Light se asimiló a sí mismo como el justiciero y dios del nuevo mundo. Escribió decenas y decenas de nombres en el cuaderno, apuntó a los peores criminales en los que pudo pensar. Después Ryuk aparece en la habitación de Light. Naturalmente, Light se asusta pues fue algo que sucedió de súbito. No obstante, el joven Light Yagami se tranquiliza rápidamente y dice que no está sorprendido con la presencia de Ryuk, pues lo considera algo lógico tomando en cuenta que la Death Note es un objeto sobrenatural. Ryuk se queda perplejo y desconcertado al ver que Light no le tiene miedo y que habla tranquilamente con él y sin el más mínimo ápice de perturbación. Ryuk es quien se encuentra más impresionado de los dos, pues mira todos los nombres que ha escrito Light en la libreta, hecho que nunca antes había sucedido cuando otros humanos consiguieron una Death Note. Ryuk le hace notar a Light que la mayoría de los seres humanos estarían renuentes a apuntar a tantas personas. Light Yagami le arrebató la vida a muchísima gente en tan solo 5 días. Esto demuestra que Light tiene una mente excepcionalmente frívola y que es capaz de aniquilar sin remordimiento a las personas que él considera malas. Y pues, insisto, al comprobar que la Death Note sí funciona, experimentó brevemente sentimientos de culpa y se replanteó si lo que estaba haciendo era correcto, pero rápidamente asume que él debe ser quien juzgue a los malvados, a pesar de que esto implique sacrificar su propia salud mental. Más tarde, Light le explica a Ryuk que su plan es eliminar a todas las personas malas del mundo, empezando por los criminales más peligrosos. Aunque aclara que está llevando a cabo su plan porque, al igual que Ryuk, está aburrido. Además de que siente que la Death Note tiene algo especial que impulsa a los humanos a usarla reiteradamente. Light está consciente de que eventualmente la policía se dará cuenta de que no es normal que fallezcan tantos criminales en tan corto tiempo y por ataques al corazón, y que por lo tanto se van a dar cuenta de que las muertes son provocadas de alguna manera. Pero lejos de preocuparse, Light dice que está bien que se percaten de que hay alguien juzgando y castigando a los malvados. Light asevera que quiere ser un símbolo de justicia, crear un nuevo mundo lleno de gente que él considera buena y honesta. Ryuk le dice a Light que en ese caso, entonces él, por ser artífice de los asesinatos, sería la única persona mala que quedaría en la Tierra. Aunque, bueno, muy probablemente Ryuk también dijo eso porque se percató de que Light Yagami tiene ciertos trastornos mentales. Y es que el hecho de querer crear un mundo nuevo, cuyas leyes y moral sean reescritas a imagen y semejanza de lo que él mismo piensa, es una clara muestra de megalomanía. Light se percibe a sí mismo como el dios y salvador del mundo actual. Piensa que él debe reparar todo el caos social que hay en el mundo. Y, si a mí me lo preguntan, esto suena como un caso de mesianismo, lo cual sería un indicio de una psicosis grave en Light. Sin embargo, resulta de suma relevancia destacar que, a diferencia de otras personas con pensamientos similares, al menos Light sí contaba con los medios para efectuar un cambio en la humanidad entera y en el mundo. No obstante, las posibilidades de efectuar ciertos cambios importantes en el mundo no estaban directamente relacionadas a nada que tenga que ver con el mesianismo, por lo que Light adopta una identidad mesiánica y pseudo-divina por gusto propio. Al asumir el rol de Dios del Nuevo Mundo, Light determina que debe ser él quien gobierne y juzgue a todos los seres humanos, y que además será él quien trazará el nuevo rumbo de la humanidad. Este chico pensaba construir una sociedad utópica en la que el crimen ha desaparecido por completo.
Esto demuestra que Light presenta delirios de grandeza y una puntual obsesión con tener el poder y el control. Si bien es cierto que Light era un joven dotado de un intelecto muy superior al promedio, es demasiado desmedido considerarse a sí mismo como un dios, incluso si lo dice de una manera no tan literal. Y por cierto, el mundo supuestamente perfecto que Light pretendía crear realmente no era ninguna utopía, sino una distopía. Con sus elaborados planes, Light pretendía dominar el mundo y tener a todos los seres humanos bajo sus pies. Quería que la gente de todo el planeta Tierra le tuviera temor y lo alabara. Light exagera su propia importancia al hacerse llamar Dios. Quiero decir, ni siquiera se le ocurrió hacerse llamar rey o emperador, sino que directamente se coloca a sí mismo en el estatus de Dios. Light le explica a Ryuk que después de la muerte del tipo de la moto, ya no anota la causa de muerte de los criminales, esto para que todos ellos sean eliminados de un ataque al corazón. Al principio da a entender que quiere que el mundo sepa que existe alguien que castiga mortalmente a los criminales desde las sombras para que estos tengan miedo y ya nadie se atreva a cometer crímenes y así proteger a la gente de bien. Sin embargo, más adelante queda claro que esa no es su motivación verdadera y que inconscientemente solo se engaña a sí mismo. Lo cierto es que prácticamente no hay ningún indicio de que Light hace lo que hace para proteger a los inocentes. En el capítulo 2, Light demuestra su poco interés por socializar. Unos chicos del instituto lo invitan a salir, pero él los rechaza para seguir apuntando gente en la Death Note. Pero resulta muy importante destacar que queda claro que las conductas solitarias de Light eran algo que ya lo caracterizaba desde antes, ya que, a diferencia de otros estudiantes de la zona, Light no tiene un grupito de amigos con el cual juntarse, ni mucho menos un mejor amigo. Es cierto que la gente que conforma la sociedad japonesa es en general mucho más reservada y tímida que nuestras sociedades occidentales. Sin embargo, aún en ese contexto, Light es un chico bastante retraído. No es que sea tímido, para nada, sino que simplemente no le interesa entablar amistades. No obstante, cuando se ve obligado a convivir con la gente, él se comporta de manera amable, relajada y afable, por lo que podría decirse que es bastante sociable cuando la situación lo amerita. En la terminología de la teoría de Carl Jung, podríamos decir que Light es sin duda un chico introvertido, pues se interesa en sus propios procesos internos, no se interesa mucho por el mundo exterior de los demás individuos, ni tampoco se preocupa por ser popular y esas cosas. Bueno, usa el hecho de ser popular a su favor, pero no es algo que él esté buscando activamente. Y bueno, yo quiero decirles que incluso las personas introvertidas tienen amigos, solo que su grupo de amistades es más selecto y reducido que el de las personas extrovertidas. Y por otro lado, Light directamente carece de amistades por decisión propia, lo que sin duda pues lo hace ver como una persona bastante esquizoide. Él simplemente sigue con sus asuntos, interesado en sus propios pensamientos, y fue así desde siempre, no desde que encontró la Death Note. Aunque bueno, es debido admitir que desde que encontró la Death Note se volvió aún más retraído. En fin, Light se encuentra bastante satisfecho de ver que en internet hay mucha gente apoyándolo, y le explica a Ryuk que los humanos se esconden detrás de máscaras y dicen lo socialmente aceptable. Y que es precisamente por eso que las personas usualmente dicen que no está bien arrebatar la vida de los criminales, pero que, no obstante, en lo más privado de sus pensamientos tienen ganas de acabar con la vida de los malhechores. Y que por lo tanto, al hallarse en el anonimato que puede ofrecer Internet, cada vez más y más gente saca a relucir su verdadera manera de pensar apoyando a Kira. Y si bien esto es hasta cierto punto verdad, es importante señalar que Light, sin darse cuenta, se está describiendo precisamente a sí mismo, a su propia situación. Durante el primer capítulo experimentó algo de remordimiento y duda, pues siempre se le dijo que la ley debe ser respetada y que está muy mal buscar justicia por vías alternativas al sistema legal. En el caso de Light, estas creencias estaban particularmente arraigadas a su pensamiento, pues su padre era un muy respetado policía.
Sin embargo, Light siempre fue alguien muy frío, y gracias al poder y anonimato que le otorgó la Death Note, no tardó en desechar el remordimiento que le generaron los 2 primeros fallecimientos que provocó. La visión de justicia y legalidad que tenía Light antes de encontrar la Death Note eran tan solo parte de lo que le dictaba el Super Yo gracias a las enseñanzas de su familia y de la sociedad. Más tarde, L trata de determinar el paradero de Kira con la ayuda del falso L. Sí, Lintel Taylor, el de la teoría toda esa extraña que inventé y que ni siquiera yo mismo me creo. En fin, Lintel Taylor. Debo decir que Light no se sentía en peligro, pues él pensaba que la transmisión estaba siendo emitida a nivel mundial y no tenía idea de que él ya suponía que Kira estaba en Japón. Y como pudimos ver en el capítulo, Kira no le dio mucha importancia al asunto. Sin embargo, eso cambió por completo cuando Lintel Taylor le dijo que sus acciones son malas. Tales palabras hicieron que Light se enojara muchísimo. Él se puso a gritar a la televisión diciendo que él es el dios del nuevo mundo y que los que se oponen a sus planes de controlar a la humanidad son los verdaderamente malvados. Estas conductas me hacen pensar en el trastorno narcisista de la personalidad, el cual es definido por el DSM-5 de la siguiente manera. Patrón dominante de grandeza, que puede expresarse en la fantasía o en el comportamiento. Necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos. Light presenta las siguientes características. 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. 2. Está absorto en fantasías de éxito y de poder. 3. Cree que es especial y único. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. 7. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Y, por último, 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad. Es decir, cuenta con casi todos los criterios del DSM-5 para ser diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad, mismo que pertenece al clúster B. El punto 8 habla sobre la envidia, pero lo omití porque no pude identificar eso en Light. Por cierto, para ser diagnosticado con dicho trastorno basta con cumplir 5 de los 9 criterios, pero lo cierto es que sorprendentemente Light encaja con 8. Incluso el propio L desde el principio se percató de que, en sus propias palabras, Kira es infantil y odia perder cuando se tiene que competir, y en parte por eso se enfrasca en duelos de inteligencia. Light es una persona narcisista, incapaz de tolerar puntos de vista ajenos al propio. Light pensaba que L nunca iba a dar con su paradero, por lo que en este punto de la historia no lo consideraba una amenaza. Es decir, trató de quitarle la vida por mero capricho. Antes del incidente de Lintel Taylor, Light se había mostrado a sí mismo como un sujeto muy calculador y planificador, tanto que incluso impresionó a Ryuk, pues resolvió como si nada el gran problema de dónde esconder la Death Note. Asimismo, en poco tiempo había diseñado una planificación funcional para llevar a cabo su deseo de deshacerse de prácticamente todos los criminales del mundo sin ser descubierto. Y es que Light era una persona sumamente ordenada, amén de contar con una mente prodigiosa, ya lo hemos dicho. Sin embargo, en el capítulo 2 subestimó a la Interpol. Light mira como inferiores a las demás personas y creyó tener todo bajo control, por lo que actuó conforme a su odio y evadió la prudencia. Actuó de manera impulsiva, y por eso yo siempre he dicho que él mismo ya había sentenciado su derrota desde el capítulo 2 del anime. Además, desde este momento se nos muestra que Kira no tiene reparo en eliminar a personas que le llevan la contraria, independientemente de si estas son agentes de la ley o criminales.
Por lo tanto, aunado a que Light no parece preocuparse por las personas inocentes que supuestamente defiende, ahora, a partir de este punto fue más evidente que Light sí tiene problemas con la empatía. Queda evidenciado que él es un narcisista. En el capítulo 4, Ryuk le dice a Light que se está convirtiendo en un impresionante Shinigami. Light le dice a Ryuk que no quiere ser comparado con un Shinigami. Afirma que él es tan solo un humano que usa la Death Note para hacer del mundo un lugar mejor para todas las demás personas. Algo que suena bastante altruista, ¿verdad? Sin embargo, instantes atrás bromeó con Ryuk sobre que en vez de tener ojos de Shinigami, preferiría tener alas de Shinigami, pues eso sí sería algo digno de un dios. Podemos ver que la mente de Light está llena de contradicciones morales e inconsistencias en su autopercepción. Light parece ser un chico desesperado por obtener admiración y respeto de los demás. No obstante, él es alguien bastante popular en la escuela sin siquiera estarlo buscando activamente. Los demás estudiantes lo admiran por su inteligencia, y además llama la atención de las chicas debido a su apariencia. Light está consciente de que su manera de ser no es propia de un estudiante sociable, pero aún así, él sabe que es un chico bastante popular. Y pues, ya saben, invita a salir a una chica llamada Yuri para llevar a cabo un plan, y no le importa en ningún momento ponerla en riesgo. Lo cual es otro indicio muy claro de lo poco que realmente le importan las personas a Light. Ryuk queda impresionado con las habilidades que tiene Light para mentir. Después de eliminar a Ray Pember y a otros 11 detectives, Light no experimenta ni un ápice de remordimiento, ni tampoco muestra empatía alguna hacia sus víctimas ni hacia los familiares de estas. A Light no le incomoda saber que sus actos destruyen la vida de personas que ni siquiera son delincuentes. A partir de que elimina a Naomi Misora, ya queda bastante claro que Light no tiene remordimiento cuando elimina a detectives y agentes, y que además se regocija luego de que estos fallecen. Cada que tiene oportunidad, Light se burla de sus víctimas antes de que éstas mueran y les hace saber que él es Kira. Esto lo hace para presumir su intelecto e impunidad. Light demuestra tener impresionantes habilidades para adaptarse a las situaciones sociales y cuenta con una inmensa resistencia al nerviosismo. Recordemos cuando el detective L va con Light y le revela que él es L. En esos instantes, L se hacía llamar Hideki Ryuga, como una estrella de Japón que andaba de moda. Light comienza a pensar y descarta la idea de matar a L, porque no está seguro de si él es L realmente. Además de que, suponiendo que sí es L, entonces el hecho de que muriera justo después de interactuar con Light sería muy sospechoso. Amén de que evidentemente Light supone que el nombre Hideki Ryuga es falso. Y pues, al escribir tal nombre, accidentalmente podría pensar en la estrella de pop y entonces dicha persona fallecería. Debo decir que Light no parece preocuparse por la vida de Hideki Ryuga, sino que en realidad se siente preocupado de eliminarlo por error y que así la policía sospeche de que Light es Kira y que trató de deshacerse del Hideki Ryuga falso, es decir, L. Las acciones de Light demuestran que en realidad él no es alguien comprometido con la justicia. De hecho, incluso no siempre sigue sus propios supuestos lineamientos para eliminar a personas. También quiero agregar que en más de una ocasión Light se deshizo de presuntos criminales, es decir, de gente que era legalmente inocente. No obstante, el perfil habitual de víctimas de Light sí eran criminales comprobados muy peligrosos y malévolos. Y ya cuando aparece el segundo Kira, Light afirma que está dispuesto a privar de la vida a quien sea con tal de no ser atrapado por las acciones imprudentes del segundo Kira. Además, inmediatamente Light asimila que va a manipular a Misa, esto a pesar de que ella le confiesa sus motivos para serle completamente leal.
Light no demuestra ni un ápice de empatía hacia la tragedia que sufrió Misa, es decir, la muerte de sus padres a manos de un criminal. Light se dijo a sí mismo que utilizaría a Misa Amane como una simple herramienta para eliminar a L y a toda la fuerza especial. Y, además, aseguró que después se desharía de la propia Misa una vez terminada esta tarea. No quería dejarla con vida, pues ella es la única que conoce el secreto de Light. Sin duda alguna, Light Yagami no tiene ninguna clase de remordimiento a la hora de manipular a la gente y utilizarlos como herramientas para sus propios fines, algo muy propio de un narcisista. En fin, después de que Light pierde la memoria, ahora sí afirma que no está bien manipular los sentimientos de una mujer, y asevera que considera imperdonable abusar de los sentimientos de otra persona. Y pues sí, ciertamente tuvo una regresión a aquella época en la que no pensaba como un completo psicópata. Sin embargo, estas afirmaciones también las dijo por presión social. Muy seguramente es algo que dijo para que ya no sospecharan de él, y no un pensamiento tan genuino y sincero. Después, careciendo de sus recuerdos como Kira, se cuestiona si él sería capaz de ser Kira. Admite en sus propios pensamientos que considera que el mundo sería un lugar mucho mejor si ciertas personas no existieran, pero duda mucho al reflexionar si él sería capaz de aniquilar a los criminales. Siente que si él tuviese ese poder, muy probablemente no aceptaría convertirse en un asesino con tal de cambiar al mundo. El DSM-5 describe el trastorno de la personalidad antisocial de la siguiente manera: patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. 2. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Bueno, en el caso de Light, él sí era alguien muy planificador, pero cuando le llevaban la contraria perdía los estribos y pues fracasaba en sus planes porque actuaba impulsivamente. 4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas físicas o agresiones repetidas. Esto tampoco encaja perfectamente en Light, pero definitivamente sí presenta irritabilidad y mucha agresividad. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. En el caso de Light, todos sabemos que es desatención hacia la seguridad de los demás. La número 6 me la salto porque habla de irresponsabilidad constante, algo que ciertamente Light no presentaba, ¿ok? Y 7, esta sí muy importante, ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. En este caso, él llegó al punto de privar de la vida a prácticamente quien sea, sin sentir realmente remordimiento o culpa. No obstante, para diagnosticar a una persona con este trastorno debe tener por lo menos 18 años de edad. Y pues, bueno, al principio de la serie Light todavía no los tenía, pero conforme la serie fue avanzando sí se convirtió en un adulto, y pues falleció siendo un adulto joven y sin embargo tenía todavía esos pensamientos y esas conductas. Entonces, sí, aplica el diagnóstico. Sí, seguían siendo igual de oscuros que cuando tenía poco tiempo utilizando la Death Note. Y bueno, cuando carecía todavía de sus recuerdos con la Death Note, Light Yagami se impresiona al ver la frivolidad con la que los miembros de Yotsuba eliminan personas. Light y Soichiro se enojan con L porque este último prefirió no evitar el deceso de las personas escogidas por los miembros de Yotsuba, para así comprobar si estos tienen el poder de Kira.
Light se exalta mucho y considera amoral permitir que esas personas fallezcan solo para comprobar la veracidad de las palabras de los miembros de Yotsuba. Light también demuestra nuevamente preocuparse por el bienestar de Misa Amane. Realmente no le interesaba de una manera romántica, afirmó él, pero quiere que esté bien simplemente porque es una persona. Y bueno, aquí se evidencia que sí tuvo una regresión a aquella época en la que no pensaba como un completo psicópata, es decir, antes de tener el poder de la Death Note. En el capítulo Actuación, Light revela que supuestamente no castigó ni castigaría a personas que no tienen intenciones de hacer cosas malas, que se arrepienten sinceramente del crimen que cometieron o que presentan atenuantes. Y yo me pregunto, ¿cómo puede saber él si una persona realmente se arrepiente del crimen que cometió? ¿Es que se cree Dios? Todos sabemos que sí. Además, lo anterior contradice un poco a situaciones como lo visto en el capítulo en el que hace experimentos con la Death Note, eliminando a sospechosos bajo investigación y exconvictos. Sin embargo, es cierto que ser un criminal muy sórdido era un requisito fundamental de las personas que Kira eliminaba habitualmente. Recuerdo que durante la persecución a Higuchi, él le ofrece una pistola a Light y Light la rechaza que porque va en contra de las reglas, porque él no es un policía. Y nuevamente aquí expresa, pues, una manera de no verse sospechoso, una manera de verse como alguien muy pulcro y apegado a la ley. Cuando Kira recupera sus recuerdos, se vuelve a asumir a sí mismo como Dios, y dice que, como es Dios, entonces Él es quien dicta las reglas y que castigará a L por tener la osadía de contradecir a Dios. En este punto mostró algo de interés por Misa, pues esta vez parece estar de verdad algo preocupado de que ella haya acortado su vida a la mitad de nuevo por el trato de los ojos de Shinigami, aunque muy probablemente también fue otra manipulación más. Y bueno, más adelante en la historia, cuando secuestran a la hermana de Light, él dice que tendrá que quitarle la vida a Sayu, su propia hermana, si es que las cosas salen mal luego de que ésta fue secuestrada. Light se encuentra un tanto nervioso durante el transcurso de este capítulo, lo cual demuestra que sí se preocupa por su hermana de cierta manera, pero no tanto. Además, podría decirse que Light tuvo la culpa del secuestro de Sayu porque él eliminó al primer rehén, pero en ningún momento se nos mostró que eso le generase algún tipo de remordimiento. Y después de todo esto, estuvo dispuesto a deshacerse de su propio padre con tal de eliminar a Melo. Light estaba dispuesto a apuntar a su propio padre en la Death Note para que no se descubriera que la regla de los 13 días era falsa. Incluso cuando Soichiro se encontraba en su lecho de muerte, Light seguía pensando en apresurarlo a escribir el nombre de Melo en la libreta, y no parecía preocuparse mucho por el bienestar de su padre. Sin embargo, logró convencer a todos los demás de que él estaba muy preocupado y triste por la situación de su padre. Este capítulo es la epítome de las actuaciones de Light Yagami. Él no tiene problemas para actuar y convencer a los demás. Finge ser una persona normal con sentimientos normales, lo cual es algo que hacen los psicópatas. Light sacrificó la vida de su propio padre y también estaba dispuesto a sacrificar la vida de su hermana sin pensárselo mucho. La única razón por la cual no eliminó a su hermana Sayu es porque el fallecimiento de esta a manos de Kira no tendría ningún sentido y eso podría llevar a sospechar de Light. Podría decirse que Light, desde que encontró la Death Note, siempre usa a las personas como piezas de ajedrez y sacrifica a ciertas personas para tratar de ganar la partida. Sí, es un psicópata de manual. Eso no quiere decir que no sintiera algo de afecto por su familia, pero lo hacía de una manera muy diferente a como lo haría una persona normal. Light Yagami se cree superior a las demás personas tan solo por su inteligencia. Cree estar por encima de toda ley. No siente remordimiento incluso cuando elimina a personas inocentes que lo contradicen. Tampoco siente remordimiento cuando sus seguidores eliminan a gente que cuestiona sus ideales y acciones.
Ahí está cuando el segundo Kira eliminó a reporteros que simplemente le llevaban la contraria al discurso de Kira. Él se creía Dios, y como tal, sentía que su propia moral es superior a cualquier ley y normativa. Siempre se engañó a sí mismo diciendo que buscaba hacer cambios benéficos en la sociedad para salvaguardar a la gente de bien, pero en realidad no cabe duda de que Light era un antisocial que buscaba someter a toda la raza humana al más puro estilo de 1984. Gracias a sus habilidades para mentir y acoplarse a la sociedad, logró convencer a todo mundo de que él era un chico ejemplar y que tenía los mismos valores morales que su padre. Los psicópatas tienden a establecer estrategias para vivir tranquilamente dentro de la sociedad sin ser detectados. Se las arreglan para pasar desapercibidos y que la gente no se percate de sus mórbidos pensamientos. Además, no pueden establecer verdaderas relaciones interpersonales, razón por la cual Light no tiene un mejor amigo ni un círculo de amigos tal cual, amén de que no se interesa en tener novia y solo usa a las mujeres para sus propios fines oscuros. Ahí están de ejemplo Yuri, Takada y Misa. Algunos sugieren que Light tal vez es gay o algo, pero no, yo les digo que no. Lo que pasa es que aparte de su psicopatía tiene rasgos esquizoides, razón por la cual no le interesa tener relaciones interpersonales ni tampoco le interesa mucho pues el sexo y estas cosas. Y como estaba obsesionado con convertirse en el dios del nuevo mundo, no tenía tiempo ni interés en esas cuestiones. Además, el canal Light Anime dice que supuestamente a Light le gustan las chicas muy, muy voluptuosas por las revistas que escogió. Y de eso yo no estoy completamente seguro, pero bueno, también es una posibilidad que hay que tomar en cuenta y que por eso no se interesaba realmente en Misa ni en las demás. Y pues, posterior al fallecimiento de L, recordemos que Light vivía con Misa y todo eso. Entonces, pues, supongo que pasaba lo que tenía que pasar. Y si no, pues entonces hay algo bastante extraño. Y hay que admitirlo. Aunque de no ser así, no me sorprende tanto, porque además Light es el típico genio que se interesa poco en esas cosas. Y ejemplos de este arquetipo de persona hay varios en la serie, destacando L, desde luego. E incluso les puedo dar un ejemplo en la vida real de este tipo de genios, William James Sidis. Lo que sí debo agregar es que Light presenta algunos pensamientos que sí suenan bastante misóginos. En muchas ocasiones llegó a maltratar a Misa Amane, e incluso en por lo menos una ocasión tuvo ganas de golpearla. Y cuando Misa confrontó a Takada, Light se enojó y dijo, ¡ay! ¿Por qué son así las mujeres? O algo así. Y pues sus planes estaban a punto de ser frustrados por ese error de Misa, pero bueno. Lo que quiero decir es que ahí se nota cierto grado de misoginia. En fin, desde que Light encontró la Death Note comenzó a usar a las personas como si estas fueran meras herramientas, algo típico de los psicópatas. Y desde luego, antes de encontrar la Death Note, Light Yagami ya era un chico con ciertos rasgos de psicópata. Y es que, bueno, la definición misma de psicópata implica que el individuo ha nacido con un funcionamiento cerebral atípico, caracterizado por la frialdad y problemas y dificultades para sentir empatía. En cuanto a su narcisismo, realmente no sé qué decirles porque no conocemos prácticamente nada sobre la vida de Light antes de encontrar la Death Note. No sabemos nada de su infancia. No obstante, recordemos que él era visto como un ejemplo a seguir, como un chico casi perfecto. Esto gracias a su inteligencia y demás cualidades. Así que, probablemente, fue un niño muy consentido y mimado por sus padres, lo cual es un factor que puede contribuir a la aparición del trastorno narcisista de la personalidad. En fin, retomando el tema de la psicopatía, nos surge la pregunta de, si Light siempre fue una persona con rasgos de psicópata, entonces ¿por qué nunca le hizo daño a nadie antes de encontrar la Death Note? Bueno, pues esto se debe a que la psicopatía es una afección que depende tanto de lo biológico como de lo ambiental. Insisto,
Los psicópatas, por herencia genética, nacen con un cerebro un poco distinto al de la población general. Y la verdad es que tampoco conocemos la historia familiar de Light, pero bueno. Debo decir que tener un, entre comillas, cerebro de psicópata no necesariamente implica que tú eres realmente un psicópata, y mucho menos que seas un criminal. Por ejemplo, el famoso neurólogo James Fallon investigaba los cerebros de los psicópatas, y eventualmente descubrió que él mismo tiene un cerebro, pues, prácticamente de un psicópata. Y sin embargo, él era una persona que no le hizo daño a nadie, era una persona que vivía una vida normal. Y bueno, también debo decirles que Soichiro Yagami, padre de Light, realmente no era alguien muy distinto a su hijo, como bien señaló un video del canal El Templo de Ateneo. Soichiro también era muy rígido y radical, amén de que estaba dispuesto a incurrir en conductas deplorables con tal de cumplir con sus ideales, o si dichos ideales se veían radicalmente manchados. De ahí que estuviera dispuesto a hacer cosas como privar de la vida a Light y Misa para luego proceder a abandonar este planeta por cuenta propia. Sí, ustedes saben perfectamente a lo que me refiero, pero no puedo decirlo debido a la censura actual que hay en la plataforma. Se supone que tales afirmaciones del señor Yagami fue algo actuado y que fue planeado por él. No obstante, recordemos que Soichiro Yagami no era ningún actor, era un policía. Él no tenía experiencia profesional en la actuación y aún así le salió muy convincente todo lo que dijo. Y esto se debe a que no estaba actuando, sino que, de hecho, realmente sería capaz de hacer todo lo que dijo si resultaba que Light es Kira. Sin embargo, el señor Yagami, por sus decisiones y las circunstancias de su vida, mantuvo oculto ese lado oscuro de él y supo acoplarse de manera funcional a la sociedad y vivir sus ideales de justicia dignamente. En conclusión, si Light Yagami nunca hubiera encontrado la Death Note, sería un chico con cerebro de psicópata, pero perfectamente funcional en la sociedad. Hubiera sido simplemente un sujeto muy inteligente con rasgos esquizoides de la personalidad. Es decir, el típico genio que se centra en estudiar y que se interesa poco en socializar y establecer relaciones interpersonales. Con su seriedad, dedicación e inteligencia pudo tener una vida bastante ejemplar, pero desafortunadamente arruinó su vida por haberse convertido en un inescrupuloso enfermo de poder. Y antes de que alguien me comente que por qué tiene 2 trastornos de la personalidad, según yo, y rasgos de otro, pues, ¿qué les digo? Es parte de la comorbilidad de los trastornos mentales.